ver los tonos de los teléfonos. Eso no. Sí. ¿Estás seguro que me enchufaste? Sí. Pruebo otro si querés. Sí, porque no le da energía. Ahí está, ahí sí. En la clave no puse nada. Ahí, ¿qué tal? Ahí sí. Ya. Súper. Si quieren pueden saludar, ya estamos en vivo, nos están viendo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos con Marcelo Echagüe y también con Mauricio Rubiani en vivo para el Facebook, y se va incorporando María Esther Cabral Torres. Bienvenida al centro, María Esther. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La palabra amistad viene del latín amicus, amigo, que a su vez viene de amar y que significa confidente, favorito de un rey. Por otro lado, se dice que viene del latín amicitas, que significa buenas relaciones, afecto personal y desinteresado. De acuerdo con esta última etimología, la amistad se puede definir como el afecto personal puro y desinteresado, generalmente recíproco, que nace y se fortalece entre dos o más personas, y que la mayoría de los seres humanos tienen gran estima. Bienvenidos a Herramientas para Crecer. Queremos que te sientas orgulloso de vivir en Paraguay, donde los temas y nuestros invitados nos cuentan historias reales que nos reconfortan y nos ayudan a ser mejores personas. No somos santos. Nuestros invitados y quienes trabajamos para vos en este servicio tenemos nuestros errores como cualquier otro. Sin embargo, queremos contarte lo que sí sucede en nuestro país. No porque seamos nosotros un ejemplo, sino porque queremos que las obras hablen por sí solas y al mismo tiempo que sirvan de impulso para que vos y más personas también quieran hacer y apoyar buenas obras en su lugar de trabajo, en su barrio y con su familia. Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas aportan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza. Esta es nuestra misión número 25 de Herramientas para Crecer, y podés comunicarte con nosotros a las líneas en estudios 021-390-375 y 021-372-118. Saludamos a nuestro operador de turno, Faustino Mesa, quien tiene para ustedes la mejor propuesta musical. ¿Qué más querés?
No, acá hay en el día de la vista. Una carnicería que hicieron en la oficina. Muy doble. Teléfonos celulares apagados, chicos, si es que los tienen encendidos. En silencio. En silencio. Modo avión. Modo avión. Como para volar en cualquier momento. Está listo. Acá el profe Mauricio está con un pie en el avión. Sí. Ya no estamos bien, de hecho. ¿Qué viste? No quería llevar. Aquí yo sí. Y en vez de volver en un mes, volver en 3 meses. Por ahí. Pero, Ese ruidito es el que. no sé, girate un chiquitito más, vos. A vos no se te... Un mes, qué gusto. Un mes ya. Claro, mucho. Todavía hay mucho por hacer. Ah, ustedes no ven, ¿verdad? ¿Qué cosa? No ven acá todo. ¿Te puedo cambiar algo? Sí, adelante, compañero. Sí. Sale mejor, ¿verdad? No, todos salen mejor. Solamente por la distancia, no por la comodidad de ustedes. Ah, ya, Fantástico. Para eso es el es. ¿Quién les dice esa? Este por lado. Sí, tú lo. ¿Sí puedo hablar un ratito? ¿verdad? Vamos a Villarrica, ¿verdad? Tranquilamente. O introducimos primero el texto. En general, la amistad es hacer el bien uno al otro. La condición indispensable de una amistad es el trato comunicativo y afectuoso. Una buena comunicación es la que permite que se pueda dar y recibir. La amistad se fomenta mediante el buen comportamiento con los amigos, presentando ayuda y compartiendo alegrías, pero también tristezas. El verdadero amigo te hace caer en cuenta de tus errores y exalta tus virtudes. Además, estará en los buenos y en los malos momentos, acompañándote, apoyándote. Una amistad nace cuando las personas se relacionan entre sí en base a algo que hay en común entre ellas, como intereses, placeres, cualidades humanas y también el entorno de trabajo. Hay amistades que nacen pronto o tardan en hacerse, suelen desaparecer o duran toda la vida. En cualquiera de los casos, la amistad es un valor humano, escaso, muy apreciado e incalculable. La amistad es una filosofía que encierra compromisos y deberes, pero lo más difícil, dar sin esperar nada a cambio. Una buena amistad nos ayuda a llevar una vida agradable, plena y feliz. También se dice que la amistad es un sentimiento superior, ya que por él el ser humano supera el afán por la satisfacción personal y llega al ejercicio del amor, que incluso sobrepasa el género humano, debido a la relación de amistad que una persona puede tener con un animal, por ejemplo, un perro. Hoy en día, los avances tecnológicos en los medios de comunicación permiten mantener y fortalecer las amistades. Más si se encuentran lejos. Con ellos, las personas se comunican y se ponen al tanto de su vida, alimentando aún más la amistad. Esto forma parte de una publicación de conceptodefinición.de y lo tomamos en herramientas para crecer, para compartirlo contigo.
Para tener buenas noticias desde Guairá, compartimos en esta tarde con Román Culler. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Román. Y tenemos buenas noticias que nos llegan desde el Guairá. ¿Podrías decirnos, Román, cuándo tendríamos esa respuesta de decir si se va a financiar este proyecto y si se va a hacer en esta localidad que ha propuesto, que ha elaborado efectivamente el proyecto? Efectivamente, Román Culler, y creo que estuvimos de celebración en la ciudad de Villarrica.
Perfecto, querido compañero Román Cuyer. Y esperamos también que nos hagan llegar esa información con relación a la colecta del proyecto Golden Book, de tal manera que desde Herramientas para Crecer y desde Radio Nacional del Paraguay, AM920, podamos dar una mano a esta iniciativa tan interesante y tan importante para la comunidad educativa y para todos los ciudadanos, particularmente del departamento del Guairá. Nuestro abrazo y nuestro saludo también a la señora Virginia Lugo en este mes que hemos celebrado la amistad. Un abrazo hasta Villarrica. Ya, hasta luego. Volvemos a este estudio, estamos en compañía de tres grandes profesionales, docentes universitarios y sobre todo amigos. Ellos son el ingeniero civil Mauricio Ángel Robiani Zaguier, él es egresado de la Universidad Nacional de Asunción y sobre todo es docente en varias prestigiosas universidades de nuestro país. Bienvenido a Herramientas para Crecer a la AM920. Muchas gracias, Juan Carlos. Y haciendo por alusión a lo que estaba comentando Cuyer, yo me comprometo a donar la colección completa de los libros de mi madre, Raquel Zaguier. Te voy a acercar para el compañero Golden Book. Entonces ya anunciamos hasta Villarrica que ya tenemos la primera donación aquí desde Herramientas para Crecer. El profesor Mauricio Ángel Robiani Zaguier nos va a acercar esta donación. Muchas gracias. También damos la bienvenida en segundo lugar al compañero Marcelo Echagüe. Él es director de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional de Valores. Bienvenido a Radio Nacional. Buenas tardes, muchas gracias Juan Carlos, así como el profesor Mauricio Robiani. También tengo unos libros que me gustaría donar. En este caso da la casualidad que Villarrica es la tierra de mi abuela que vive todavía, 99 años, le mando un saludo grande, ojalá esté escuchando el programa. Así que bueno, da la casualidad que Villarrica está en nuestros corazones también. Y le comentamos a nuestros oyentes que Herramientas para Crecer viene a ser como un consulado de Guairá en la ciudad de Asunción, así es que nos sentimos muy orgullosos de recibir también a un guaireño de herencia, en este caso a Marcelo Echagüe. María Esther Cabral Torres es magíster en competencias y tecnologías emergentes para el aprendizaje y trabajos en red, también es docente universitario y sobre todo hoy ya desde hace un tiempo es empresaria. Bienvenida a Radio Nacional del Paraguay. Buenas tardes, Juan Carlos, y a la audiencia. No me puedo quedar atrás porque mis amigos ya donaron. Entonces yo también voy a donar unos libros justamente relacionados a mi área, que es la parte de educación a distancia, que gentilmente un amigo de la Universidad de Quilmes me había regalado y se duplicaron los libros y seguramente era para esa biblioteca. Y vamos sumando esta donación para el proyecto Golden Book que nos había comentado minutos atrás el compañero Román Cuyer en Buenas Noticias Guairá. Y bueno, arrancamos con todo en esta tarde en donde decíamos con nuestros invitados que lo más importante en Herramientas para Crecer no es el cargo, no es el título, sino sobre todo ahí desde ese lugar en donde nosotros estamos, qué estamos haciendo por los demás. Y en tal sentido hoy queremos conocer la experiencia, no en el rol de servidor público, sino en el rol de alguien que busca promover la educación de posgrado en un país tan distante como lo es Japón. A ver, Marcelo, si podés comentarnos un poco ese rol de presidente en esa organización, cómo se llama y cuáles son esas experiencias que podemos compartir con nuestros oyentes. Sí, con muchísimo gusto, Juan Carlos, y gracias por el espacio para lo que es el Centro de Ex Becarios de Monbu Kagakuyo. Serían los que fueron al Japón en algún momento como becarios del gobierno japonés, del Ministerio de Educación más precisamente, a través de la Embajada de Japón. Y bueno, hoy me toca, digamos, ser el presidente justamente de dicho centro, que se enfoca más que nada en actividades culturales y de promoción de los estudios en el Japón. Entonces, lo que solemos hacer es participar de eventos, generalmente en relación con la embajada. Llevamos flyers, mostramos videos, hacemos presentaciones sobre lo que fue nuestra experiencia en Japón, hablo como ex becarios, y también promoviendo un poquito las bondades de la beca japonesa, que bueno, es una beca súper completa, se hacen llamados todos los años en el mes de abril, y bueno, digamos que el monto que cubre dicha beca es completo, viaje incluido, y bueno, digamos que a todos nos ha ido bien los que hemos ido a Japón y nos sentimos un poco
en deuda con el gobierno que nos ha sponsoreado, en este caso el gobierno japonés, y bueno, tratamos de fomentar un poquito esta parte educativa. Y como lo decíamos minutos atrás, Marcelo Echagüe habla con conocimiento de causa porque él fue auxiliar de cátedra para la asignatura Microeconomía en el National Graduate Institute for Policy Studies en Tokio, Japón. Claro. Mi inglés es bastante mejorable, pero espero hacerlo mejor en otros idiomas luego. ¿Y específicamente cómo fue tu experiencia durante esos estudios, Marcelo? Sí, básicamente uno no tiene ninguna restricción en cuanto al área que quiera estudiar, ¿verdad? Es abierto a gente de economía, de medicina, de cinematografía. Tenemos casos de becarios que han ido a estudiar dicho campo de estudio. Y bueno, en este caso, cuando uno va como becario a Japón, uno tiene la posibilidad de inclusive trabajar hasta 28 horas, por más de que sea becario, hasta 28 horas semanales. Entonces uno tenía esa posibilidad, cuando tiene buenas notas, puede ir a la oficina de migración allá en Japón y le dan el visto bueno para poder trabajar. En este caso, qué mejor que trabajar en la misma alma mater, ¿verdad? En la misma facultad que me recibió y donde hacía mis estudios. Y bueno, terminé haciendo trabajos de investigación, o como asistente investigador, y también como asistente de cátedra, que justamente nombraste una de ellas, que fue Microeconomía 2, con quien fuera mi tutora de tesis a la postre, Dain Wee, que es una ciudadana coreana que estudió en Harvard. Entonces, bueno, uno tiene esa posibilidad, estando en un país de primer mundo, ¿verdad? Y en una universidad de primer nivel, de poder desempeñarse en todos estos frentes. Y bueno, tenemos que seguir hablando porque hablando de distancias, hablando de Japón, tenemos que decir que las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, que son el día a día de María Esther Cabral Torres, nos permiten no solamente estar comunicados, sino hoy tener una formación reglada, y Paraguay no está exento de esto. María Esther, el desarrollo de competencias en los docentes universitarios es el apostolado que vos has abrazado desde ya hace muchos años. ¿Puedes contarnos un poco esa experiencia? Bueno, primero contarnos cuándo empezaste, que ya sabemos que no fue ayer. ¿Y cómo ha sido tu experiencia y cuáles son esos cambios que has visto en los profesores paraguayos? Sí, la verdad que mi inicio fue en el año 2008, en el proyecto Una computadora por niño, proyecto que fue desarrollado en la ciudad de Cacupé. Fue mi incursión dentro de lo que es la incorporación de TICs en el rol docente. A partir de ahí creo que descubrí el lado como que de la docencia que me apasiona, y desde ahí también no paré de difundir esa experiencia y sobre todo promover el desarrollo de esas competencias tan necesarias a nuestros docentes. Actualmente, y con mi nueva marca, tengo oportunidades de salir a capacitar en diferentes universidades de nuestro país, incluso públicas y privadas, y me estoy dando cuenta de una gran necesidad de que esas competencias sean realmente el día a día, el desarrollo de esas competencias el día a día de mis colegas. Hay muchas limitaciones lastimosamente en nuestro país, hablando de internet, que es una de las herramientas con lo que yo trabajo en todo lo que es plataforma virtual. Sería muy bueno que este nuevo gobierno apueste a una mejor cobertura a nivel nacional y sobre todo en las instituciones educativas públicas, que requiera una atención diferente, porque ahí acceden personas con escasos recursos, pero que no tiene por qué estar sufriendo o tener que tener limitaciones a la hora de formarse, y por supuesto, por ende eso afecta también a los docentes. El fin de semana estuve en una universidad nacional capacitando y me dijeron los profes que muchas veces las limitaciones no pasan por el no querer o por simplemente es por las limitaciones de infraestructura o el servicio de internet, y es una ciudad bastante cercana, y me llamó mucho la atención. Sí, justamente estuvimos viendo las publicaciones de María Esther Cabral, que estuvo impartiendo esta formación en la Universidad Nacional de Caguazú, y tengo entendido que no es el primer punto del interior en el que estuviste desarrollando este tipo de formaciones. Lo has hecho a partir de charlas, conferencias, talleres a nivel de posgrado. ¿Y cuál es la devolución o qué es lo que comentan estas personas en sentido? Particularmente conocemos lo que acabas de comentar de las necesidades,
pero ¿qué es lo positivo que te transmiten ellos también? Su entusiasmo y sobre todo que buscan estrategias de solución en la medida que apuntan a la mejora continua. Escucharle a los docentes con tanto entusiasmo y contarte que lograron aprender a usar correctamente el PowerPoint, por ejemplo, en un siglo en el que nos toca es bastante llamativo, pero que es valorable en las circunstancias que les tocó ejercer la docencia. Y ahí hay una expresión que suelo escuchar con mucha frecuencia, la alfabetización digital, que entiendo que es un poco por donde vos empezás, justamente con personas que parece que ya manejan las tecnologías, pero no siempre se saca el mayor y el mejor provecho de las mismas. Así mismo es, pero llamativamente y a mí las distintas experiencias me ha llevado a saber adecuar también a los diferentes contextos, porque increíblemente en Asunción tenemos casos de docentes que no usan computadora o que no han podido aprender a usar, y me llama la atención porque son docentes que están ejerciendo en educación superior, donde esperamos que las competencias TICS hayan sido desarrolladas en mayor medida, porque nuestros jóvenes actualmente tienen y son nativos digitales, pero en realidad, si bien ellos aparentemente creemos que tienen esas competencias TICS, no está orientado al aprendizaje. Por lo tanto, el docente es quien le tiene que orientar a saber usar esas herramientas y tiene que partir del docente. Y cuando hablamos de docentes, tenemos que, si bien es cierto, tanto Marcelo como María Esther son maestros con mayúsculas, tenemos que hablar de alguien como lo es Mauricio Roviani, que enseña particularmente matemáticas. Y tengo que decirle que en los pasillos de las universidades en las cuales tenemos la ocasión de coincidir, él ha desarrollado esa empatía, esa motivación y sobre todo el cariño por parte de sus alumnos hacia una materia que muchas veces podría ser bastante distante como lo son las matemáticas, pero totalmente necesarias y elementales en nuestra realidad. Mauricio, ¿cómo es tu día a día en aula cuando enseñas matemáticas? No, antes de comentarte eso, te quiero comentar cómo surgió todo este tema de la docencia. Fue allá por el año 1979. Yo tenía un profesor de física. Vos sabrás bien que la materia física en el colegio es una materia que Densa. Nadie quiere saber nada. Es más, habían 32 alumnos. De los 32 alumnos, 25 aplazados y 7 salvados. Entonces surgió ahí el ingeniero finado ya, Etele Barat, que fue mi maestro en física, y él agarró y había un laboratorio, me acuerdo, en el segundo piso del colegio, donde yo asistía al colegio San José de Asunción, y desempolvó todo eso y hizo laboratorio de física, ¿verdad? Y me eligió a mí y a otro compañero, hoy también ingeniero civil, el ingeniero William Campos Cervera, como sus ayudantes de cátedra. Tal es así que eso fue revolucionando, porque el tema de física, palpar, por ejemplo, un péndulo balístico, una caída libre, es diferente a estar leyendo en un libro y tratar de comer de esa información, ¿verdad? Y tal es así que fueron tan buenos los resultados, y eso a mí se me quedó, mira que es mucho tiempo el transcurrido, que se revirtió ese tema pasamos de 25 salvados y 7 aplazados, o sea, se niveló perfectamente esa situación. Y esa fue una enseñanza muy grande para mí, ¿verdad? Después fue creciendo el tema y como había en todos los colegios, suelen haber las academias literarias, y tuvimos el gusto y el honor de crear la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, que era ad honorem, ¿verdad? Que quería, y nos reuníamos los sábados, ¿verdad? Y hacíamos experimentos, y bueno, eso caló muy hondo en mí. Y yo digo, ese fue el principio, o sea, le debo mucho al ingeniero, esté donde esté, le agradezco profundamente, porque fue un gran maestro, y creo que eso nos transmitió, y yo pude eso canalizar, ¿verdad? Tal así que mi amor por la docencia, después yo ya estoy enseñando prácticamente hace 15 años, en realidad no empecé con matemáticas, empecé con una materia que era una necesidad en aquel entonces, y te estoy hablando 15 años atrás, que
que era la parte de pretensado. Yo tuve la suerte de hacer mi tesis en la Facultad de Ingeniería, en la FIUNA, sobre puente de hormigón pretensado, ¿verdad? Que era algo novedoso 15 años atrás. Hoy en día es algo pan con moneda corriente. Todos los edificios se habla de pretensado, posttensado. Bueno, y contactó conmigo un ingeniero de la Facultad de Uninorte. Me dijo, quiero que crees la materia de prefabricación o pretensado, ¿verdad? Para inculcarles. En esa época, te voy a decir, Dubái era una ciudad que estaba con el tema a full con pretensado, pero nosotros estábamos 15 años atrás, o sea que era muy difícil. O sea, 15 años después o 20 años después, ahora está entrando el tema. Entonces yo le comentaba, yo hacía futurología con mi alumno, le decía, miren chicos, esto en Dubái está ocurriendo, vos quitas una foto hoy de Dubái y dentro de una semana quitas en el mismo lugar la foto y vas a ver cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prefabricación, donde vos montás, se hace en otro lugar una viga, una losa y después se monta y vas construyendo casas montando, ¿verdad? Con una tecnología de primer mundo. Bueno, pero por lo menos sirvió como un open mind en esa época. Empecé yo con eso, después me fui al área de estructura y finalmente, como la facultad no es una facultad de ingeniería, que es la Universidad de San Ignacio de Loyola, me dieron la parte de matemática, ¿verdad? Y es una pasión, es una pasión. Enseñar para mí es una pasión. Todo lo que es más bien no es enseñar, es transmitir conocimiento, ¿verdad? Es transmitirle a una persona que sabe un poco menos que vos lo que vos sabes. Y en herramientas para crecer hablamos de pretensados, pero sobre todo hablamos de la emoción y cómo los ojos de Mauricio Roviani habla de esos inicios allá por el año 1979. De la mano de Faustino Mesa tenemos la mejor selección musical para ustedes en esta tarde en Herramientas para Crecer. No más. Beto, Pensar que yo iba a ser abogado. Papá quería que sea abogado. tenemos que contar cómo cambiamos de rumbo. Sí. Te juro. Yo tenía un papá abogado. En el quinto curso le desafié a mi profesor de ¿A quién? economía, Beto Mazó. Vale. economía política y le dije, sí voy a ser abogada, yo me retiro, me dijo. Y lógico te va a retirar, profesor, le dije, porque no vas a querer perder un caso con una ex alumna de colegio encima, le dije. Se quedó él y cuando él se enteró que yo estudié formación docente, me dijo, desperdiciaste tanto cerebro para ser maestra, me dijo. Todo lo contrario. No, pues, Y le- El camino. el docente, el maestro. Y tuve la oportunidad en la UAA cuando estaba como funcionaria de estudiar ¿Coincidiste otra vez gratis. con él? No, gratis, derecho si quería. Ajá. Y le dije no. Voy a ir Sopla, por la sopla. maestría. Cuando quiera pagar, me alza nomás. no, está bien. No, Gracias, Faustino. enfriar nomás el ambiente porque acá hay mucho calor humano. Aprovechamos para saludar a nuestros internautas, a Gladys Almada en Villarrica, a Carlos Guedes desde Brasil, a Wendy Kwan, una amiga a quien la vamos a mencionar luego en el aire, también a doña Nori Ñáñez desde Encarnación, departamento de Itapúa, Julio César Oviedo en Luque, Ana Álvarez, Gonzalo Lugo en Encarnación, Ida Jiménez desde Asunción y Blanca Brites desde Fernando de la Mora. A todos ellos nuestro abrazo de feliz Día de la Amistad. Seguimos celebrándolo aquí en Herramientas para Crecer. ¿Tenemos? ¿Cómo? Bueno. Ok. Así como que Hay que llamarla a Wendy. Que sé que estamos Sí. Decirle que se apure porque... Tenemos retorno acá, yo nomás. Decirle que se apure, me dijo, porque yo quiero escucharle y no tengo que ir a clase. Wendy. ¿Dónde están los plazos? Bueno, pues, no, que yo tomé un examen final el viernes. Yo me tengo que ir mañana a tomar una extraviada de alumna que Ah, tenía que rendir, había
desaparecido y nunca me enteré. Sí, siempre hay. Fue todo, vemos la vida. Che, pero qué lindo son los libros. Te juro que me Yo gustó. tengo, menos mal que mencionaste, porque yo tengo Sí. para Sí. poder entrar. Y Muchísimas ya que gracias. vimos Y el paso a mí inicial, ¿no? me trajo una colección completa de las ediciones que ellos hicieron en Quilmes y me había traído ya 2 y me trajo otra vez. Y dije, ah, bueno, en algún momento alguien va. Qué bueno. Y ya le iba a llevar a cabo así. Y a veces no era para acá. Román Cuyer, te cuento que si estás viéndonos a partir de la emisión en Facebook, aquí ya estamos hablando de las donaciones, estamos muy emocionados por poder dar esta mano a los amigos ahí en la Universidad Nacional de Asunción, a la biblioteca y mediante el proyecto Golden Book. Así es que María Esther Cabral Torres, Marcelo Echagüe y Mauricio Roviani a su vuelta, seguramente de estas merecidas vacaciones, vamos a poder colectar estos libros. Muy buenas tardes, seguimos en Herramientas para Crecer AM920, muy grata compañía con Marcelo Echagüe, María Esther Cabral Torres y también Mauricio Roviani. Y estábamos conversando fuera de micrófonos cómo, si bien es cierto, hoy tenemos diferentes profesiones, pues los caminos no nos mostraron ese norte al principio, sino que estábamos optando al principio por determinada carrera y por el camino nos dimos cuenta de que nuestra vocación era diferente. María Esther, estabas comentando tu experiencia de que al principio te ibas a decidir por derecho. Pero ya tenemos este contacto con Radio Carlos Antonio López, ZP12 de Pilar. Muy buenas noticias, Ñembucú, con el compañero Beto Mazó. Muy buenas tardes. Muchas gracias y te saluda también Faustino Mesa, nuestro operador de turno. Abrazo a Sebastián también y querido Beto, muchas felicidades por el Día de la Amistad. Con toda certeza. Qué buenas noticias tenemos en Pilar, en el departamento de Ñembucú. Restauración.
Querido compañero, la consulta es, ¿ya está habilitado para las visitas turísticas? Ajá. Perfecto, Beto. Y yo quiero aprovechar esta ocasión, querido compañero, para, como decíamos en minutos atrás, que Herramientas para Crecer quiere ser el consulado de las buenas noticias, por una parte del Guairá, pero también de Ñembucú, y una muy buena información para todos los pilarenses y aquellas personas oriundas del departamento Ñembucú es que Radio Carlos Antonio López ZP12, siempre pionero en la información de la región, ya transmite también sus programas a través de Facebook. Entonces, aquellos internautas que prefieren esa vía de comunicación también ya pueden aprovechar las emisiones a través de las redes sociales de ZP12. De esta manera agradecemos al compañero Beto Mazó desde Pilar, Radio Carlos Antonio López ZP12. Muy buenas tardes, nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias. Seguimos en estudios porque María Esther nos tiene que contar cómo fue ese giro tan radical desde las leyes hacia lo que hoy en día es una profesional que se dedica a desarrollar competencias en tecnologías de la información y la comunicación. Es una anécdota muy interesante porque tenía un profesor que además de recibirse de docente, era abogado. Teníamos clases con él de historia, de economía política, y un día nos preguntó qué profesión queríamos, estando en el 5.º curso, y yo le dije que iba a estudiar Derecho. Entonces él me dice, yo me retiro de la profesión entonces. Y yo le dije... Tipo desafiándote. Exacto, entonces yo le dije, lógicamente, porque no va a querer perder con una ex alumna y menos del colegio. Entonces fue así. En realidad mi cambio de profesión se dio a la muerte de mi madre, que fue un hito, la muerte de mi mamá y de mi abuelo el mismo día, que cambió totalmente mi vida, porque a los 17 años, cuando uno tenía muchas ilusiones de tener una carrera diferente y ocurre así una noticia tan triste en la vida de una familia, puede cambiar tanto. Pero igual yo agradezco, tal vez eso me permitió descubrir tu verdadera vocación. Mi vocación, porque hoy día estoy orgullosa y volvería a ser maestra toda la vida, sin ningún problema. Tu trayecto profesional, Marcelo Echagüe, siempre lo tenías claro desde el principio o fuiste también, ¿cómo es que se dice hoy en día? Bueno, fuiste conduciéndote hacia donde el destino te ha llevado. La pregunta es buena y yo diría que una mezcla de ambos, porque si bien yo he tenido lo que llamamos en el colegio francés Sciences Économiques et Sociales, Ciencias Económicas y Sociales, y ya había visto un poquito hacia dónde apuntaba lo que era economía y compañía, y me llamaba la atención para bien, entonces yo por ahí decía, bueno, entre las carreras, cuando voy a la Universidad Nacional y veo justamente la gama de carreras que se ofrecen, yo veía que economía iba a ser una de las que me podía gustar, y finalmente yo terminé en eso. Sin embargo, cuando estamos hablando de docencia, por ejemplo, y conste que mi tío argentino en este caso, que está en Buenos Aires, me lo había dicho 1000 veces, vos vas a terminar siendo docente. Y a mí no me llamaba la atención eso realmente, no lo había experimentado tampoco. Pero llega un momento, creo que era penúltimo o último año de carrera, que por necesidad yo
necesitaba justamente tener un trabajo un poco más formal en el ámbito de la docencia, porque me habían ofrecido justamente en una casa de estudios, digamos, para el cursillo de economía. Y bueno, porque yo iba a viajar a Francia al final, y bueno, necesitaba un poquito de dinero. Y ahí experimenté mis primeras armas. Y me fue muy bien, demasiado bien, digamos. O sea, yo me enganché y los alumnos se engancharon. Un poquito lo que comentaba el profesor Mauricio, ¿verdad? De que también los alumnos tienen que engancharse con uno para después darle o sacarle el mayor provecho a la cátedra que está impartiendo. Y tenemos que aclararle a nuestros oyentes que aunque puede sonarles un poco raro el timbre de voz de Marcelo, es absolutamente paraguayo y probablemente le vamos a pillar muchos otros timbres o entonaciones porque es un hombre de mundo. Y sobre todo, Mauricio, contar un poco esa experiencia de ser docente bilingüe, que ya hablar el castellano a muchos nos cuesta un poco. Hablar el guaraní, pero más bien un guaraní de la calle, es un poco difícil porque hay que transmitir también la cultura paraguaya, pero impartir docencia en inglés, y esa experiencia la tiene Marcelo. ¿Cómo ha sido eso, Marcelo? Y bueno, ahí uno tiene que ponerse en el contexto de que en mi caso, al ir a un colegio francés, y hago un poquito de propaganda entre comillas, porque es un colegio que realmente es como un colegio en Francia, pero acá en Paraguay, ¿okay? Entonces los maestros son casi todos franceses, algún que otro paraguayo o extranjero también está, pero la mayoría son franceses, expatriados digamos, y que enseñan aquí. Entonces uno tiene un muy buen nivel educativo y tiene sobre todo 3 lenguas extranjeras que ya las saca desde el colegio. Entonces en mi caso yo elegí inglés, francés lógicamente, ¿verdad? Castellano, que es considerado como una lengua extranjera en el colegio, y portugués finalmente. Otros eligen el alemán. Entonces uno ya sale con una muy buena base de esas lenguas extranjeras, por no decir casi perfecta, y después puliéndolo un poco en algún centro de enseñanza de idiomas, ¿verdad? Termina adquiriendo o perfeccionando justamente dicha lengua extranjera. Y después, bueno, uno tiene simplemente que animarse a alguna cátedra que de repente pueda haber en lengua inglesa. Mi primera experiencia fue justamente en el Japón, pero bueno, ahí digamos que tenía todo el apoyo institucional y de mi tutora que mencioné para poder realizarlo, y finalmente uno se siente realmente cómodo. Y bueno, seguimos entonces conversando con Mauricio. Hace rato nos quedamos todos emocionados. María Esther, que ya estaba a punto de abrazarte, esos sentimientos que transmitías con relación a enseñar matemáticas. Y yo sé que, si bien es cierto, empezaste con física, lo de matemáticas, insisto, o sea, ver por los pasillos cómo te saludan los alumnos, los estudiantes, cómo cuando uno les hace una consulta de quién es el profesor que mejor les cae, con quién creen ustedes que aprendieron más, y mencionar al unísono Mauricio Roviani, es una satisfacción. Primero, en primer lugar, por mi parte, decir, bueno, yo lo conozco a Mauricio y quiero aprender también de él como docente. Yo hubiera querido tener un profesor como Mauricio en mi época porque yo odio las matemáticas, nunca entendí. Lastimosamente digo que en mi época de estudiante no pude lograr encontrar un maestro, porque finalmente es un gran maestro Mauricio, y hay que reconocer porque tuve la oportunidad de trabajar con él en la UCIL también. Y ya le comento a todos los compañeros aquí en Estudios Centrales, perdón, en el estudio de grabación de Radio Nacional del Paraguay, que los compañeros del departamento comercial le van a esperar con la factura de todas las menciones que hemos hecho. Y no podemos irnos a la pausa musical para dar entrada al tercer bloque sin mencionar a una persona que probablemente ha sido aquella que unió a estas grandes, quien puso un poco la base de esta amistad que compartimos, tanto con Marcelo como Esther, nos conocíamos ya desde mucho antes, y también con Mauricio, nuestra querida doctora, profesora Wendy Kwan, a quien enviamos al aire un abrazo, un saludo. No sé si quieren contar algo de Wendy antes de irnos a la pausa musical. ¿Qué es Wendy para ustedes? Wendy es, primero que nada, mi puerta de acceso a una de las universidades en las cuales he enseñado, ¿verdad? Segundo, es realmente quizás la mejor del grupo, porque tenemos un pequeño grupo que le llamamos la pandilla, ¿verdad? Y volviendo al tema de la amistad, Te cuento que eso está desactualizado. a ver, Pandilla, Sí, la pandilla. sí, con influencias aquí del capo italiano. es verdad. Sí.
dentro de lo que es la pandilla, volviendo al tema de la amistad, uno puede tener de repente un sinnúmero de definiciones más o menos similares según la óptica que uno quiera darle. Pero al fin y al cabo creo que todo puede resumirse en algo muy básico, que en nuestro caso, y pueden estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, es sencillamente un grupo de profesores que coincidimos justamente en una universidad en algún momento, En gustos. también, ¿verdad? En gustos y actividades que nos podían parecer afines, ¿verdad? A todos nosotros. Y finalmente terminamos en forma totalmente desinteresada asistiendo a los eventos que le dábamos algún rótulo de cumpleaños o baby shower, o llamémosle cualquier excusa con tal de reunirnos. Por lo menos una vez al mes, que es más o menos la frecuencia con la cual nos hemos reunido, y realmente era porque la pasábamos muy bien todos nosotros. O sea, desde las anécdotas que contábamos hasta sencillamente estar un buen rato, escuchar al profe Mauricio tocar el saxofón, ¿verdad? Esperemos que él cuente un poco más al respecto. Y Wendy es una, si no la persona que más se ha esmerado, movido para justamente lograr que esto se diera, ¿verdad? Que los eventos puedan materializar. Así que Wendy, te mando un beso enorme desde el corazón. Vamos a la pausa musical con esta propuesta que te hace Faustino Mesa, nuestro operador de turno en Radio Nacional del Paraguay. No me manden al frente todavía con el saxofón, me falta, aunque ahora tengo, ¿sabes? Estoy entrando. No, querido. 4 clases ya tuve con mi profesor. Seguimos al aire en el Facebook. Tengo que pasar, compañero. 4 clases ya tengo con mi profesor. Dominique Bernal, tengo un profesor de ahorita sí, así. Está congelado el compañero. ¿Tenés calor, todo? No, pero está bien, está bien. Déjame nomás. Gracias, Fabián. Gracias. Sí. Esa es la idea mejor. Travel in Dreams. Tengo que cantar y tocar el saxo. Todo. Hasta, ¿viste cómo me voy? Y ¿Tienes que volver para allá? y si Mirta ya cumplió su sueño de ser Madonna. Mirta ya cumplió su sueño. Esa iba a ser un buen elemento para la bandilla. No, pero sabes que... Enviamos saludos también a Mirta Insprand, nuestra coordinadora en una de las universidades ahí sobre la calle Venezuela. Yo quise incorporar ese día de tu cumpleaños. No, Y no, en realidad fue por el problema de salud de su tío, que terminó falleciendo. Sí. Y flamante ella- magister, ¿eh? Ahora, Sí, la el felicito. viernes presentó su... Tenemos que enviarle felicitaciones su entonces. tesis, sí. Sí, Yo ya tenía es- que haber presentado con ella, pero Reculaste. por mi viaje, no. Yo tengo pendiente todo, en noviembre. Ah, ah. O sea, motivo adicional para hacer la celebración. Y algo que no mencionó Marcelo, que es muy importante, no solamente aquella motivación figurativa de las reuniones de la pandilla, es también algo en lo que todos de verdad coincidimos, que en el amor a la gastronomía nacional e internacional. Grandes elementos como Julio, nuestro asadero oficial, a quien también estamos esperando, deseosos de que se vuelva a repetir ese encuentro del asado de Don Julio. Sí, por favor. El día de la amistad, el día de la asunción al poder. Hay muchas cosas por celebrar. El inicio del semestre. El inicio del semestre, bueno, la mayoría empezamos ya este lunes, ayer. Ya empezamos. Media semana y media. Excepto algunos que se van de vacaciones. Pero eso lo mismo tenemos que ponernos al día después. O sea que yo negocié con algunos profesores, me van a suplantar, después yo tengo que suplantar. O sea, todo. Sí, eso sí. Tenemos que celebrar el logro de Oscar también, Oscar Torales. El doctorado, ¿verdad? No, hizo una especialización, Capo, cacho, capo. Oscarcillo. Enviamos también saludos a Jorge Luis Ortigosa Anzoategui, Walter Riveros,
funcionarios de Defensa Nacional, parece que una página web nos está siguiendo. Lourdes Martínez, Santiago Saúl Rojas, Luli Domínguez, Luli Alfonso Domínguez. Volvemos. Estamos en Radio Nacional del Paraguay, herramientas para crecer, tercer y último bloque de esta tarde en la que estamos celebrando el Día de la Amistad con nuestro tema profesionales, docentes y amigos. Mauricio Roviani ha despertado en todos los miembros de este grupo de amigos también una pasión hacia la música y particularmente el saxofón. ¿Puedes contarnos esa experiencia, Mauricio? Sí, bueno. Primero quiero comentar que de chiquitito quisieron que estudie guitarra. Y me acuerdo que se fue la profesora Teresa, fue a casa, que era amiga de mi madre, mi mamá me gustaba ejecutar la guitarra. Y en un momento le dije, me quiero ir al baño, le dije a la profesora, y nunca más volví. Otra experiencia que tengo es con mi padre. Cruzamos una calle a una casa de música y quería comprarme un violín. Yo pienso nomás, ¿por qué en esa época no me habrá no te gusta el saxo o el saxofón? Yo creo que me prendía de fino, no supo verme el lado nomás. Bueno, lo que sí que mi pasión por el saxo empieza ya de viejo, digamos, ya a partir de los 50 años. Y bueno, y me puse ese compromiso de aprender. Ahora por suerte estoy con un buen profesor que realmente, porque es difícil encontrar un buen profesor de saxo, ¿verdad? Y estoy ya con la 4ª clase y cada vez me está apasionando más. Sí, yo digo que como nosotros somos docentes y sabemos que tarde o temprano vamos a tener que aprender algo, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender y siempre hay posibilidades, ¿verdad? Entonces yo me puse ese compromiso y bueno, por lo menos no desafino ya tanto y me animo a algunas composiciones, ¿verdad? Y estoy en eso, vamos a ver, de aquí a un año me comprometo a hacer. En tu próximo cumpleaños. Bueno, en el próximo cumpleaños, pero de un tiempo prudencial, ¿verdad? Yo no quiero desentonar, que mi estreno no sea algo, qué bochorno, ¿verdad? Pucha, para eso tanto lío armaste y... Bueno, sí, pero me gusta la música. Mi padre y mi abuelo fueron argentinos, ellos eran apasionados del tango. Me gusta la música clásica, me gusta el jazz, bueno, y por ahí vino la pasión por el instrumento, ¿verdad? El instrumento que es más para jazz, blues, ¿verdad? Y suena muy bien en canciones melódicas. Apasionante esta experiencia que tiene Mauricio Roviani con la música, con el saxofón, y nosotros tenemos todo un club de fans de los profesores con respecto al arte que él siempre despliega en cada uno de los encuentros. Nos vamos nuevamente con un contacto telefónico hasta la ciudad de Villarrica. Zoraida Alcaraz, muy buenas tardes, bienvenida a Herramientas para Crecer. Y celebramos aquí desde Herramientas para Crecer la apertura en estos días de la primera posada de la ciudad de Villarrica con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Turismo. La posada se llama La Familia. ¿Puede contarnos por favor un poco más?
¿Cuánto tiempo, Zoraida, llevan trabajando para llegar a este momento tan importante que fue la apertura de la Posada La Familia en la ciudad de Villarrica? Entonces invitamos a todos los oyentes de Radio Nacional del Paraguay a conocer la Posada La Familia en la ciudad de Villarrica y que ha recibido efectivamente ese apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo. ¿Algunos atractivos cercanos que podamos comentar a los oyentes? Funcionando. En blanco y negro. A mi familia se le robó todo. Sí, a mi familia se le robó todo. Las ollas. Perfecto, muy lindos, atractivos. Invitamos a los oyentes a visitar Posadas y también la fanpage nos puede indicar cómo ubicar esta posada Zoraida Alcaraz. ¿Y a qué número se pueden comunicar con ustedes?
Zoraida Alcaraz, le agradecemos atender a los micrófonos de Radio Nacional del Paraguay. Desde aquí nuestro abrazo y también muchas felicidades por el Día de la Amistad. Muchas gracias. Volvemos hasta estudios. Estamos en este momento entonces conversando con Marcelo Echagüe. Nos estabas contando acerca de tu trayectoria a lo largo de estos años. Y volvemos un poco a retomar este tema de cómo ustedes ayudan a paraguayos que tienen esta intención de estudiar en Japón para que ellos se vayan como apropiando de estrategias de mejor acondicionamiento con la cultura japonesa, que obviamente es bastante distinta a la nuestra. Correcto, digamos que se tienen etapas. La primera etapa es promocionar la beca de estudios, ¿ok? Para que la gente pueda presentarse en el mayor número posible. La segunda etapa es con aquellos preseleccionados por la embajada, que nosotros damos nuestro contacto por si justamente quieren reunirse en forma paralela para que nosotros les expliquemos un poquito la vida allá en Japón, qué es lo que tienen que llevar, qué es lo que pueden esperarse y no esperarse, qué compañía de teléfonos de repente es más amigable allá que otras, porque bueno, cómo relacionarse con los japoneses, cómo relacionarse con los docentes, cómo es la vida universitaria. Tal cual, los valores que se manejan o códigos que se manejan allá, que son totalmente antagónicos. ¿Puedes contar alguno, por ejemplo? Y por ejemplo... El saludo, desde el saludo. Sí, digamos que la reverencia es algo de todos los días y con cualquier persona, ¿verdad? La gente no se toca, o sea, digamos, van a entender lo que es... No se pasan la mano. No se pasan la mano, pero van a entenderlo si es que uno trata de pasarle la mano a una persona, ¿verdad? Eventualmente le van a devolver ese gesto. Pero si no, es una reverencia que según el grado de respeto que se pueda tener hacia la otra persona y que tiene que ver con la edad, con la jerarquía, etcétera, va a ser una mayor inclinación en esa reverencia que estoy mencionando. Es decir, ante la persona más ilustre que uno puede tener adelante, la reverencia es de unos 90 grados prácticamente. Y ante una persona, digamos, como uno, ¿verdad? O de la misma edad, o porque también es estudiante, entonces uno hace una corta reverencia, digamos, sin quedarse demasiado tiempo. ¿Qué otras cosas son llamativas de la cultura japonesa? Y por ejemplo, algo que suelo comentar en las charlas que hacemos son los feriados. Los feriados no tienen nada que ver con algún episodio bélico, con la muerte de alguna persona, algún mártir, etcétera, sino que tiene que ver con cosas que la vida inclusive nos ofrece. Está el Día del Mar, por ejemplo. Entonces es una suerte de reverencia o saludo, agradecimiento hacia el mar. Y ese es un feriado. Está el Día de la Tercera Edad, el Día de los Ancianos. Entonces visto, eso es la cultura oriental, ¿verdad? Como algo de ellos valoran mucho a las personas mayores. Muchísimo, porque como digo, la reverencia es una muestra de agradecimiento o de respeto sobre todo a las personas mayores. Cuanto más grande es la persona o mayor es la persona, mayor es la reverencia por el respeto que se le tiene que tener. Y eso se aplica en un montón de ámbitos, inclusive en la empresa misma. Cuando uno busca promociones, si bien uno puede ser promocionado por las labores que uno hizo, los objetivos que cumplió, también la edad es un factor que hace que uno vaya subiendo en la empresa por la experiencia que viene trayendo. Y bueno, así se tienen un montón de ejemplos también. Volviendo al tema de los feriados, el Día Verde, por ejemplo. El Día Verde es el Día de la Naturaleza. Entonces se le da justamente ese homenaje, por así decirlo, a la naturaleza con un feriado, ¿verdad? Y bueno. ¿Cómo pueden contactar con ustedes, con la asociación? ¿Puedes repetir el nombre de la asociación y los datos de contacto? La asociación es el Centro de Ex Becarios de Mombuca Gakuyo, en acrónimo sería CEBM, ¿verdad? Tenemos una página web, pero realmente está desactualizada porque hay un tema de fondos para poder mantenerla. Nosotros no manejamos fondos, entonces... ¿Tienen fanpage? En el Facebook nos pueden encontrar en el Facebook, o si no directamente también a los teléfonos que nosotros manejamos, ¿verdad? Que son personales de cada uno. Yo puedo dejar el mío, que es el celular 0983-879-932. Entonces se contacta conmigo, Marcelo Echagüe, y yo puedo orientarles, digamos, en ese asunto, o como les digo, en el Facebook directamente nos van a encontrar con esos mismos acrónimos que mencioné. Y 80 minutos en Radio Nacional del Paraguay y en tan buena compañía pasan volando. Nos quedan los últimos 10 minutos para presentar estas tres grandes personas que hoy dejaron a un lado sus actividades habituales para compartir con nosotros este Día de la Amistad en Herramientas para Crecer.
Ella nació en la ciudad de Felipe Matiauda, Yataití del Norte, San Pedro, un 29 de enero. Es hija de José León Cabral y Delia Torres. Realizó estudios en el Colegio Parroquial Juan Pablo II de Pirayú, de quien se declara absolutamente admiradora de esa ciudad. Soltera con un hijo de 16 años, José Antonio Ramírez Cabral es del Club Libertad, que ayer 30 de julio cumplió 113 años. En sus ratos libres le gusta viajar, conocer lugares, tomar fotografías y publicarlas en redes sociales. Ama las charlas con su hijo, particularmente de temas como el fútbol, películas. Realiza una rutina de 1 hora en el gimnasio, es decir, se mantiene en absoluta forma, y caminatas en Ñuguazú de vez en cuando. Se deleita con un buen vino tinto y las charlas sobre los proyectos de cómo cambiar el mundo. Y tengo que declarar en favor de esto porque es una persona que no para, es una máquina de trabajar sin hacer daño a los demás. Lo que más admira de las personas es la sonrisa, y si es con dientes bien cuidados, tanto mejor. Actitud positiva hacia la vida. Cuando tiene que elegir un libro, una canción o una película, se tiene siempre, por ejemplo, en un shopping, donde ahí tiene todo lo que busca, y quiere dejar como legado un espacio de aprendizaje continuo en línea para estudiantes y docentes a través de los entornos virtuales. Entre sus sueños más remotos pero realizables, nos cuenta que desea consolidar su empresa eCabral para el desarrollo de proyectos e-learning para instituciones educativas y empresas. ¿Nos olvidamos de algo, María Esther? Y absolutamente no. En realidad, mi última invitación que llegó en estos días, sí, para formar parte de un grupo de emprendedores, es una iniciativa de un amigo venezolano, y que posiblemente al término del año estaría viajando para compartir mi experiencia en los 12 proyectos e-learning que he desarrollado desde el año 2012 hasta hoy, y que parece que vamos a seguir sumando, y es para mí toda una satisfacción. Y le agradezco a los clientes y a los amigos que me van abriendo, porque ni siquiera tuve que abrir todavía mi página web, pero los trabajos están como llegando, y gracias a las amistades. Y no le hemos comentado a nuestros oyentes que también María Esther es conferencista internacional, ya nos ha representado en numerosos países a lo largo de toda América Latina, así es que esperemos que esa representación también siga de forma presencial y virtual. Nacido en la ciudad de Asunción, Marcelo Echagüe, un 2 de julio, es hijo de Oscar, que es uruguayo, Oscar Raúl uruguayo, y Viviana Claudia, ella es argentina. Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio Francés Internacional Marcel Pañol, para luego seguir una carrera de economía en la Universidad Nacional de Asunción y maestría en políticas públicas en Tokio, Japón, becado por el gobierno japonés a través de su embajada en Paraguay. Permanece soltero, todos los miembros de la pandilla esperamos ansiosos el anuncio. En contrario, es del Cerro Porteño, River Plate, Peñarol y Corinthians. En sus ratos libres, que no se diga que acá no hay diversidad, en sus ratos libres busca algún nuevo destino para conocer, y si no, seguramente un nuevo club. Se deleita con un buen plato de gambas al ajillo. Lo que más admira de las personas en Paraguay es su capacidad de ser felices y alegres a pesar de las adversidades y dificultades, y cuando tiene que elegir películas se decanta generalmente por una buena comedia. Entre sus sueños más remotos pero realizables, digo bien, nos cuenta que siempre quiso hacer un buen posgrado en el extranjero como merecedor de una beca, y eso ya lo cumplió. Quiere dejar como legado la alta capacidad de estudio, trabajo y perseverancia que puede tener un individuo para alcanzar hasta las metas más ambiciosas, y nosotros lo sabemos que esos valores lo transmiten aulas a todos y cada uno de sus alumnos. Tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional. Justamente basarme en eso último que mencionaste, Juan Carlos, que tiene que ver con un poco de autoestima muchas veces, ¿no? La autoestima de la gente que, o por la adversidad, o por el contexto, o por la falta de alguna carencia que pudieran haber tenido, se siente, digamos, la gente se siente menos que el resto. Muchas veces se ve eso, o sale a flote, y no es así. O sea, uno no es más ni menos que nadie,
si es que sabe cuál es su norte y si sabe las herramientas que hay que ir adquiriendo, agarrando para poder llegar a ese norte. Y creo que el mensaje es ese, es tratar de descubrirse uno mismo qué es lo que quiere, hacia dónde está apuntando, hacia dónde quiere apuntar. Lógicamente hacer un análisis introspectivo para ver sus capacidades también, ¿verdad? Porque uno puede decir de repente no soy tan bueno en esto, tampoco es ser malo, pero no ser tan bueno. Y a partir de ahí ver, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito mejorar para poder alcanzar ese norte? Y mucho nos llama la atención de que a veces un sueño, una meta que uno se pone como inalcanzable, hay un sinnúmero de casos ya probados, ¿verdad? Ejemplos de gente que con mucho menos recursos que uno, ¿verdad? Situaciones mucho más difíciles que uno termina saliendo adelante. Yo tengo un montón de casos también que contar y bueno, simplemente ese sería el mensaje. Y el 12 de febrero en la ciudad de Asunción llega al mundo, hijo de Carlos María Roviani y Raquel Saguier, Mauricio Ángel Roviani Saguier, casado hace 27 hermosos años con Liz Centurión, y fruto de ese amor llegaron Isabela, Estefanela y Antonella, maravillosos niños, hoy ya no tan niños, que probablemente seguirán y siguen sus pasos con respecto a sus valores y todas sus buenas enseñanzas. Tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional y nos vamos. Mi mensaje sobre todo es potenciar la familia, así como tú mencionaste, Juan Carlos. Tengo una familia maravillosa, hijos ya todos mayores, una hija en Estados Unidos, residida en Estados Unidos, gracias a una beca que usufructuó por el tenis. Ella fue tenista profesional, yo no tuve que pagar prácticamente un peso. Y bueno, tengo otra hija que trabaja muy bien en una empresa muy buena, próspero, está siempre apuntando a mejorar. Y la menor, ¿verdad?, que ahora ingresó a la universidad. Y bueno, eso, y mi esposa, que es maravillosa, ¿verdad? Eso es fundamental porque esa es la primera formación que tiene el individuo, ¿verdad? Los hijos que tienen una buena familia no pueden ser de otra forma, tienen que ser buenas personas. Y un poco es... Y a nuestros oyentes internautas de Radio Nacional del Paraguay le decimos muchas gracias. Nos reencontramos el próximo martes cuando marquen las 16 horas. Bendiciones para todos. Muy lindo. Gracias por todo. Buen viaje. Nos conocimos más. Justo eso hizo Claudia. Yo nunca te dije...